para empezar a trabajar sobre, digamos, el afianzamiento de algunos conceptos como eran la división directa, el método de Ruffini y la ley del resto como opciones para llevar a cabo una división de polinomios. Primero, antes de empezar a corregir estos ejercicios, voy a empezar por repasar o revisar algunos de los conceptos más importantes que están implicados en estos ejercicios. Bueno, ustedes cuando empiezan a trabajar entonces en estos ejercicios, lo primero que van a encontrarse es que tienen implicado en este tipo de ejercicio una operación con polinomios como es la división, ¿está? O sea, en todos estos ejercicios que vamos a pasar a corregir, ustedes tienen la petición de llevar a cabo una división de polinomios. ¿Cuál era el esquema general para llevar a cabo la división de polinomios? Paso entonces al pizarrón, digamos aquí, mi cuaderno. Recuerden que en el margen superior derecho, si quieren, ticlean y lo pasan a pantalla principal. Muy bien, voy a empezar entonces a empezar a rever. Ustedes tenían que, como veníamos hablando, las operaciones implicadas en este tipo de ejercicio son un cociente de polinomios. Tenían un dividendo, teníamos un divisor, teníamos un cociente y tenemos un resto. Habíamos hablado de que muchas veces, en lugar de escribir la división de esta forma, podíamos tratar de llevarla a lo que nosotros llamábamos su notación lineal, que era un poco la consecuencia de esta escritura y lo que ustedes utilizaban ya desde la escuela a modo de verificar que no se habían equivocado al dividir. Porque si la división estaba bien hecha, se tenía que cumplir que el dividendo siempre tiene que coincidir con divisor por cociente más resto. Cuando ustedes escriben la división de esta manera, se dice que la han pasado a notación lineal. Y entonces aprovechamos esta notación lineal para hacer una recopilación de cuáles eran las condiciones que tenían que cumplirse para que vos pudieras dividir polinomio. Y entonces habíamos hablado de que si el dividendo es un polinomio de grado n, y el divisor es un polinomio de grado m, el primer requisito que tengo para que la división pueda ser llevada a cabo es que el grado del dividendo tiene que ser mayor o igual que el grado del divisor. Si no, vos no podés dividir. Vuelvo a repetir, si yo no cumplo con ese requisito, no puedo llevar a cabo la división de polinomios. Luego, cumplida esta condición, se veía que el grado del cociente venía dado por la diferencia entre el grado del dividendo y el grado del divisor. Y este resto, según la regla, era a lo sumo, como mucho, un grado menor que el divisor. Bien, eso era lo que nosotros conocíamos como ley de grados. Es el vínculo que existe entre los grados de todos esos elementos de la división de polinomios. Muy bien. Y habíamos visto en principio que habían tres caminos para llevar a cabo la división, y habíamos visto sus pros y sus contras. El primer método, que era el más general, el que se aplicaba, sea cual sea la forma del divisor, el grado, con el único requisito, como siempre, que para que puedas dividir, el grado del dividendo mayor o igual que el grado del divisor. Pero cumplido ese requisito, en realidad vas a poder aplicar la división directa, sea cual sea el grado del divisor. ¿tá? Por eso es un método muy general, ¿tá? Que me sirve siempre. Ahora, cuando los divisores son de primer grado,
habíamos visto la posibilidad de aplicar otro método, como era el método de Ruffini, que en principio fue creado para divisores de primer grado que tuvieran delante de la X un 1. Después se vio, como lo estuvimos practicando la última clase, que también se puede aplicar el Ruffini cuando el divisor es de primer grado y no tiene necesariamente un 1 delante de la X. Lo único que ahí tenés que estar atento porque el cociente de esa división vas a obtenerlo si lo que queda en los casilleros, digamos, anteriores al último en el esquema de Ruffini, que son los coeficientes del supuesto cociente, pero dividido por el coeficiente principal del divisor. Ahora lo vamos a practicar. Si no te olvidas de eso, no hay drama. Y por último habíamos visto la ley del resto, que digamos, habíamos visto que se utilizaba para divisores de primer grado, que pueden tener delante de la X un 1 o no, pero que tenía el inconveniente de que solo te aporta información sobre el resto de la división, y del cociente no me decía nada. Ahora, lo que voy a hacer es mostrarle un poquito, antes de empezar a corregir, nuevamente, hacer un poco de hincapié en lo que sería esa ley del resto. La ley del resto lo que establece es lo siguiente, que cuando yo haga P de alfa, el resultado coincide con R. ¿Y quién es alfa? Es la raíz del divisor. ¿Tá? Esto es lo que establece esa famosa ley del resto. Y se puede demostrar fácilmente. Es uno de los pocos teoremas que ustedes tienen que saber demostrar, porque en realidad es muy fácil. Si yo considero la ley del resto como un teorema, ustedes saben que en todo teorema que querés demostrar, vos vas a tener que distinguir una serie de partes. Digamos, vos tenés que distinguir lo que yo llamo la hipótesis del teorema, que va a ser lo que voy a considerar por cierto, digamos que serían los datos. Entonces vos en la hipótesis tenés que hay un polinomio P que se va a dividir entre un divisor, en principio lo voy a tomar así, de primer grado con un 1 delante de la X, esto me va a dar un cociente y un resto. Primera aclaración que voy a hacer, si el dividendo es de grado n, no importa de qué grado, de grado n, y el divisor es de primer grado, según la ley de grados el cociente será de grado n menos 1, y el resto, como es a lo sumo un grado menor que el divisor, cuando el divisor es de grado 1, esto como mucho puede ser de grado 0. Y un polinomio de grado 0 es aquel que no tiene X, es aquel que solo tiene término independiente. Por eso yo acá no pongo R de X, pongo solamente R, porque sé que cuando el divisor es de primer grado, el resto es de grado 0. Es solo un número. ¿Está claro? Recuerden eso. Muy bien, si yo paso esta división a notación lineal, escribo divisor por cociente más resto. ¿Está? Ese es el pasaje de la división a notación lineal. La tesis en un teorema es lo que yo quiero demostrar. Bueno, yo quiero demostrar que si hago P de alfa, esto me da R, siendo alfa la raíz del divisor. ¿Cómo voy a hacer la demostración? Siguiente paso, justamente demostración. Casi todas las demostraciones parten, digamos, de lo que uno conoce. Yo voy a partir del dato de esa división escrita en notación lineal. Y voy a hacer aquí el valor numérico del polinomio cuando cambias la X por alfa. O sea que voy a determinar P de alfa, a ver qué me daría. Voy a razonar qué es lo que esto me daría. Muy bien.
Si voy a hacer P de alfa, significa que voy a cambiar todas las X por alfa. Entonces vengo acá y todas las X las cambio por alfa. Ahora, fíjense que alfa menos alfa da 0. Y 0 por cualquier cosa sigue dándote 0. Por lo tanto, el P de alfa me está quedando 0 más R. Y esto es lo que yo quería demostrar. Cuando uno termina una demostración se pone este símbolo de cardinal o a veces también LQQD, lo que quería demostrar o lo que quedó demostrado. En los libros traducidos del inglés aparece esto cuando terminas una demostración y en los que están castellanizados aparece esto al fin de una demostración. Entonces, fíjense qué fácil se demuestra lo que dice la ley del resto. Muy bien, entonces ahora que recapitulamos qué es lo que vamos a estar utilizando en esos 3 ejercicios que quedaron propuestos, voy a tomar uno de ellos y voy a empezar a corregir. Quito esta hoja. Y vamos entonces, acá están los 3 ejercicios propuestos como tarea. Voy a empezar por uno de ellos, voy a empezar en el 2, ¿tá? Así que vamos al problema 2, donde me dicen, sabiendo que a de x igual 4x3 más 6x2 menos 10x más 14, y que el d de x, o sea que el divisor es menos 2x más 4, me piden que efectúe la división de ambos polinomios por los 3 caminos que conoces. Identifica siempre que puedas cuál es el cociente y el resto de la división. Entonces, dijimos que para dividir tenemos 3 caminos en este caso. Primer camino, división directa. Lo puedo aplicar siempre que el grado del dividendo sea mayor que el grado del divisor, y para cualquier tipo de divisor, no importa de qué grado sea. Segundo método, Ruffini, lo puedo aplicar porque el divisor es de primer grado. Y por último, ley del resto, que la puedo aplicar porque el divisor es de primer grado. Repito que salvo algunos casos muy particulares que vamos a ver más adelante, Ruffini y ley del resto solo se aplican para divisores de primer grado. ¿Está? Si tu divisor no fuera de primer grado, solamente tenés la opción de la división directa. Muy bien, y empecemos entonces a aplicar. Vamos por la división directa. Muy bien. Les sugiero que cuando van a aplicar la división directa, trabajen escribiendo los términos de ese polinomio separados. No apreten, porque corren riesgos de equivocarse en los signos. Entonces tengo siempre el polinomio ordenado con sus términos de mayor a menor grado. Siempre ordenado. Y lo voy a dividir entre el menos 2x más 4. Ven que yo me explayo. Término de mayor grado en el dividendo entre el término de mayor grado en el divisor. Y voy despacio. Primero el signo. Más dividido menos. Menos. Ahora el coeficiente numérico. 4 dividido 2. 2. Y ahora el literal. x3 dividido x. x2. ¿Por qué? Porque acá estás aplicando la regla de la potenciación, que habla que si cuando hago un cociente de potencias que tienen la misma base, dejo la misma base, resto los exponentes. Esta es la propiedad de la potenciación que estás aplicando para decidir que acá te daba un x2, porque vos tenías x3 sobre x, x3 sobre x. La base sigue siendo x, 3 menos 1, 2. Y ahora ese resultado obtenido se multiplica por cada término del divisor y siempre coloca signo contrario acá.
por eso te quedaba menos 2x2 por menos 2x, 4x3. Acá pongo signo contrario. Menos 8x2 más 8x2. Y sumo. Si voy haciendo las cosas bien, los términos de mayor grado se eliminan. Acá te queda 6x2 y 8x2, será entonces un 14x2 y bajo todo lo demás. Y vuelvo a repetir, término de mayor grado en el residuo entre el término de mayor grado en el divisor. No me apuro. Más dividido menos, menos. 14 dividido 2, 7. x2 dividido x, x. Esto por cada término del divisor, signo contrario acá. Por eso es 14x2 menos 14x2. Menos 28x más 28x. Y sumo. Se me van a eliminar los términos de mayor grado, voy a agrupar términos semejantes y sigo. Término de mayor grado en el residuo, entre el término de mayor grado en el divisor, primero el signo, más dividido menos da menos, 18 dividido 2 es 9, x dividido x se van. Menos 9 por menos 2x sería más 18x, signo contrario acá. Menos 36 más 36. Y sumás. Se van 36 y 14, 50. Y la división se corta. ¿Por qué? Porque el grado del residuo pasó a ser menor que el grado del divisor. Entonces, esto vas a identificarlo como tu resto y esto que está acá como mi cociente. ¿Está claro? Ese es el esquema de la división directa. Recuerden, la división se corta cuando el grado del residuo pasa a ser menor que el grado del divisor. Ahora voy al segundo camino, que es el Ruffini. ¿Está? Entonces, si vas a hacer un Ruffini, subo un poquito. ¿Está? Segundo método, Ruffini. El Ruffini arranca pidiéndote que descubras cuál es la raíz del divisor. O sea, vos vas a tomar tu divisor, que era un menos 2x más 4, lo voy a igualar a 0 porque tengo que detectar su raíz y voy a despejar de aquí el valor de la x. Así que te quedaría menos 2x igual, pasamos esto al otro lado, y luego el menos 2 que multiplica lo paso al otro lado dividiendo con su signo. El resultado es entonces 2. Voy a colocar los coeficientes del polinomio completo y ordenado. En este caso es multiplicando al x3, multiplicando al x2, multiplicando a la x, término independiente. Ven que no aprieto, separo. Hacemos nuestro esquema. Vamos a colocar acá la raíz Profe, de... ¿Sí? ¿de dónde salieron esos números? ¿Cuáles? Estos son los Sí. coeficientes del polinomio, los numeritos que tenés delante de cada término en el Ah, polinomio de partida. sí, ya entendí. ¿Está? Gracias. O sea, acuérdense, esperen que lo Sí, sí, vamos a... sí. Lo marco igual acá para que no se olviden. Estos son los coeficientes del polinomio completo y ordenado. Completo quiere decir que si te faltaba algún término vas a colocar un coeficiente 0, y ordenado con sus términos de mayor a menor grado, siempre. Entonces, el primer valor lo bajo. Multiplico cruzado, corro un lugar. Sumo en vertical. Multiplico cruzado, corro un lugar. Sumo en vertical. Multiplico cruzado, corro y sumo. Lo que queda en el último casillero es mi resto, que obviamente tenía que darme lo mismo que me había dado la división directa.
si yo había trabajado bien. Y lo que queda en los casilleros anteriores van a ser los coeficientes de un cociente que vos sabés que tenía un grado menos que el polinomio de partida. ¿Por qué? Porque por la ley de grados, el grado del cociente era el grado del dividendo menos el grado del divisor. Si el grado del dividendo era 3 y el divisor es de primer grado, 3 menos 1, 2. Por eso sé que el cociente es de segundo grado. Y estos son sus coeficientes, o sea que 4x2 más 14x más 18. Pero, y acá está lo que no tenés que comerte, como el coeficiente principal del divisor, acá lo tenemos, vamos a marcarlo con un flujo, ¿sí? Este era mi divisor. Y su coeficiente principal, el número que tenés delante de la X, es un -2. Entonces, para que esto que obtuve en estos casilleros sea el cociente, hay que dividir esa expresión entre el coeficiente principal del divisor. Coeficiente principal del divisor. Para recién entonces, cuando cada término lo divida entre -2, me dé realmente el mismo cociente que había obtenido por división directa. Ahora sí, este coincide con el resultado que me había dado en la división directa. ¿Lo ven? Coincide con el divisor de la división directa. No te olvides de esto, ¿sí? No te olvides de esto, porque si no, te da cualquier cosa. ¿Estamos? Bueno, y ahora voy a ir al tercer método, que era la ley del resto. Cambio. Vamos a ir al tercer método, ley del resto. ¿Lo puedo aplicar? Sí, porque el divisor es de primer grado. Y la ley del resto arranca igual que el Ruffini. Tú vas a tomar tu divisor, lo vas a igualar a 0 porque querés visualizar cuál es su raíz. Vas a despejar de aquí el valor de la X. Y a esa raíz del divisor, llamémosle alfa. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley del resto? Que si yo hago P de alfa, el resultado es R. O sea, en este caso sería P de 2 y lo que te dé es el resto de la división. Entonces, voy a hacer P de 2 simplemente yendo al polinomio de partida y donde habían X, los cambio por 2. Estoy cambiando todas las X por 2, encerrándolas dentro de un paréntesis curvo auxiliar. Y voy a hacer cuentas. Cuidado con la separación de términos, ya lo habíamos visto. Tú vas a tener en el primer término un producto y una potencia. Siempre primero la potencia. O sea, copia el 4 y hace el 2 al cubo. 2 por 2 por 2. Acá lo mismo. Primero la potencia. Acá ya puedo hacer la operación. No me apuro. 8 por 4, 32. 6 por 4, 24. Y agrupo esos términos semejantes. Entonces te quedará 24 menos 20 es 4. 32 y 4, 36. Más 14, 50. Y efectivamente esto es el resto que coincide con el valor que me había dado por cualquiera de los otros métodos. Ahora, ¿cuál es la desventaja de la ley del resto? Me podrá parecer muy fácil el cuenterío, es cuentas nada más, tengo que estar atento, pero solamente me informa sobre el resto de la división, a diferencia de los otros dos métodos que además del resto me proporcionan datos del cociente. ¿Entendimos hasta ahí? Bien, entonces en los minutos que me quedan
voy a tratar de empezar, aunque sea, a bosquejar el resultado del problema 3, ¿está? De los que habían quedado planteados, vamos al ejercicio 3, rápidamente, por lo Profe, menos para dar el inicio. profe, yo me olvidé. ¿Cómo? No Para, escuché. entonces no usamos la ley del resto, no conviene usarla. Y tú vas a ver dependiendo de lo que te pida además el problema. Si es un ejercicio, claro, que solo me pide información acerca del resto, la voy a usar, pero Lo si podés no, usar, no me sirve incluso, casi nunca. claro, o sea, a ver, incluso una cosa, yo a veces puedo resolver el problema haciendo una división directa o un Ruffini y quiero de repente medio como verificar si lo que hice está bien. Bueno, de repente podés verificar haciendo la ley del resto y que los restos coincidan, ¿verdad? Porque si los restos me coinciden, probablemente el Ruffini o la ley de la división directa fue bien hecha. ¿Entendieron? Ojo, porque yo a veces hago la ley del resto para ver si no me equivoqué en un Ruffini y chequeo que los restos coincidan. No significa eso que el cociente del Ruffini sea correcto, porque capaz que te olvidaste después para hallar o informar cuál era el cociente de dividir entre el coeficiente principal del divisor, como me pasaba en este problema, y entonces voy a llegar a algo erróneo. ¿Está? Entonces tengan cuidado, son caminos viables. Si voy a usar uno u otro, depende de el resto de las cosas que pida el problema. ¿Está? Profe, Bien, sí. em, nosotros tenemos que tener, ¿qué es lo más importante que tenemos que tener en la cuadernola? Porque las clases se supone que van a empezar dentro de no demasiado y quiero empezar a completar todas las cuadernolas y no sé qué es lo que tengo que poner de esta materia específicamente. Todo lo que Todo, estamos viendo. O sea, todo o a sea, ver, entro a CREA, veo todas las clases que tuvimos y copio todo. sí, pero además de eso, vos en CREA yo te subí un montón de material teórico, digamos así. Hay PDFs hechos y subidos, archivos PDF. Esos archivos son como si yo te hubiera dado la clase, ¿está? Esperen que voy a momentáneamente. Es como si yo te hubiera dado la clase, ¿está? Y sacado apuntes. Yo te Ah, preparé ok. ese material PDFiado, no es fotocopia de ningún libro, lo preparé yo, Sí, sí, como si sí. yo te estuviera hablando en la clase. Entonces, lo primero que tenés que hacer es agarrar cada uno de esos PDF en orden, ¿tá? En orden, y empezar, si querés pasarlos a tu cuaderno, porque en la medida que uno lo pasa, lo va registrando, lo haces. Ya tenés a esta altura que empezar, como quien dice, a memorizar alguna de esas cosas que te marcan los PDF. ¿Tá? Y después yo lo que te estoy haciendo en las videoconferencias es extrayendo algunos conceptos importantes que además quiero profundizar más y bueno, como ahora en la clase que te demostré la ley del resto, eso también lo tenés que tener presente o estudiar. Y después te tenés que empezar a sentar en los ejercicios del repartido práctico a empezar a hacer. Yo les voy a mandar un correo en el correo de hoy de la mañana y les voy a indicar qué ejercicios del práctico pueden empezar a hacer como para practicar. Este Ah, fin de semana la tarea que vas a hacer va a ser resolver algunos ejercicios que tengan el formato similar a estos que yo te mandé o como los que estuvimos viendo en otras videoconferencias de hallar un valor numérico o de hallar un parámetro conociendo un valor numérico. ¿Entendieron? Todo eso. Tienen ah, que empezar a producir y a memorizar porque miren que esto es muy largo y hay muchas cosas para aprender. Yo te diría que el primer PDF teórico, están puestos en orden, que te aparece, es el primero que tenés que memorizar. O sea, sentate, si querés pasarlo en tu cuaderno lo pasás y vas, porque tiene muchas definiciones o reglitas, muchas de las que ya estoy utilizando hace rato, a tener que irlas memorizando. ¿Tá? Hay ejemplos resueltos, bueno, trata de hacerlos vos primero sin mirar y luego vas y te fijas si te dio lo mismo, si lo planteaste bien, si no me faltó nada. ¿Entendieron? Entonces, esto es una materia que necesitas practicar. Solo haciendo ejercicios vas a ver que adquirís la soltura o la confianza en todo lo que son las reglas. ¿Está? Yo
Ahora, dentro de un rato, les marco en el correo, qué números de ejercicios tienen que hacer ya del repartido práctico. Hay varios repartidos prácticos, del que yo te voy a indicar. ¿Está? Ustedes ya tienen a esta altura subido mucho material, que yo además voy a ir, agregando más. Todo el material de las videoconferencias, por supuesto, que también yo se los voy a subir, todo esto que estoy escribiendo en hojas, en un archivo. Bueno, lo volvés a abrir y además vas a tener la grabación para volver a escuchar. Y bueno, te tenés que sentar y te voy a dejar en cada uno algún otro ejercicio extra para ir haciendo. ¿Se entendió? Sí, profesora, gracias. Bueno, de nada. Sí. Voy a ver si me Nos da el vemos, tiempo de plantear el 3. En el 3 tenemos un polinomio b de x, que es 5x3 más 2x2 menos 7x. Y un divisor, que en este caso es 3x más 6. Bueno, voy a empezar por la división directa. Recuerden lo que les dije, escriban separaditas las cosas, o sea, 5x3 más 2x2 menos 7x, deja un espacio porque te faltaba el término independiente, y acá tengo un divisor que es 3x más 6. Entonces empiezo, término de mayor grado en el dividendo, término de mayor grado en el divisor. Primero el signo, más dividido más es más. 5 dividido 3 no me da justo, lo dejo escrito como una fracción. Y x3 dividido x, x2. Esto se va a multiplicar por cada término del divisor y voy a colocar signo contrario acá. Entonces, cuando vos haces 5 tercios de x2 por 3x, lo voy a hacer acá al costadito. 5 tercios de x2 por 3x, un 3 que multiplica arriba se va con 1 que divide abajo y te queda 5x3, que colocas acá con signo contrario. Después es el 5 tercios de x2 por 6. 5 tercios de x2 por 6. Pueden simplificar, te quedaría 10x2. Cuando vengo acá, signo contrario. Y ahora sumo. Se van, me queda menos 8x2 y bajo esto. Y repito el proceso. Esto entre esto. Menos dividido más da menos. 8 dividido 3 no da justo. x2 dividido x, x. Esto por cada término del divisor. Entonces el primero va a ser menos por más menos. Acá vas a poner signo contrario. Y sería el 8 tercios x por 3x. Simplifico, me queda 8x2. ¿Ven cómo voy escribiendo al costado y no lo borro? Lo dejo. Menos por más menos, cuando vengas acá va más. 8 tercios x por 6. 8 tercios x por 6. Simplifico, me queda 16x. Sumo, se van. Y acá te va a quedar entonces menos 7 más 6, 9x. Y sigo, 9x dividido 3x, más dividido más es más, 9 dividido 3 es 3, las x se van. Te queda 9x menos 9x más 18 menos 18, sumo, se va, y acá tengo la división terminada. ¿Por qué? Porque el residuo quedó de menor grado que el divisor. Y entonces esto que obtuve acá va a ser el resto de esa división y esto el cociente. Se nos está quedando el tiempo, así que ustedes tienen que hacer el procedimiento, los otros dos caminos.